Vamos a hacer este ejercicio que es el C065, y antes de empezar, y con la intención de resolverlo, en este caso utilizando los ensamblajes y diferentes piezas, lo que hacemos es primero analizar un poco el enunciado, ¿no? En el primer párrafo nos piden que construyamos un cubo de lado 300, ¿no? Que además tiene una sección ABC, que la vemos aquí abajo, ABC, determinada por los puntos medios de 3 aristas. Por tanto, tenemos un cubo seccionado totalmente definido. Es un poliedro regular, con el lado ya tenemos suficiente, y con la instrucción que tenemos para hacer la sección esta triangular, pues también, ¿no? Por tanto, este cubo se puede construir, y por tanto lo haríamos en una primera pieza. La pirámide es una pirámide recta, quiere decir que, bueno, que el vértice cae en el centro de la base, y además es regular porque la base es un triángulo equilátero. Por tanto, desde este punto de vista también sería un poliedro que podríamos construir. Sin embargo, hay algunos de los datos que hacen referencia digamos, al cubo construido anteriormente, o a planos del sistema de coordenadas global, ¿no? O sea, que dependerá de cómo esté colocado el cubo y de cómo sea el cubo que tengamos una solución u otra. Estos datos serían la dirección de VK, que hace referencia a la base de la pirámide, y al plano ABD, que es un plano del cubo, y después el vértice, que se encuentra a la misma altura que F. Esto hace referencia al plano horizontal del sistema de coordenadas global. Por tanto, la pirámide no la vamos a poder cerrar. Podemos construir una pirámide regular de base triangular equilátera, pero no vamos a poder tener su altura, la posición del vértice o la altura de la pirámide, hasta que no calculemos esta distancia, ¿no? En función del cubo y del plano horizontal. Bien, la construcción del cubo. Arrancamos con un nuevo ensamblaje, preveyendo que vamos a hacer más de una pieza. En el caso de que durante el proceso nosotros decidamos hacer una única pieza al final, pues por la razón que sea, porque encontramos dificultades, siempre vamos a poder hacerlo, sencillamente insertamos una única pieza y ya está, ¿no? Y lo resolvemos todo dentro de ella. Por tanto, arrancar con un ensamblaje siempre es prudente, no resta nada, y te añade la posibilidad de separar piezas o separar operaciones incluso con cierta facilidad, ¿no? Bien, creamos una nueva pieza, y la editamos. Editar pieza, y a partir de este momento funcionamos, digamos, con el sistema de coordenadas local de la pieza, ¿no? ¿Cómo la hemos de construir? En general, o sea, cada vez que construimos una pieza, lo adecuado, lo prudente es resolver los datos fundamentales de la pieza en un croquis 3D, y después utilizar un croquis 2D para construir el cubo, ¿no? En este caso el cubo o el poliedro que sea. ¿Por qué se ha de hacer así? Si nosotros arrancamos directamente con un croquis 2D, este croquis 2D difícilmente lo vamos a poder relacionar en tamaño, posición, etcétera, con otros cálculos que hagamos en otros croquis. Entonces, siempre la relación, o sea, poder manipular o modificar el poliedro que estamos construyendo va a depender de que tengamos un croquis 3D suficientemente completo como para poder relacionarlo con otros croquis que hagamos a nivel de ensamblaje o en otras piezas. Entonces, como medida de prudencia, nosotros arrancamos con un croquis 3D y pintamos, digamos, lo básico. Vamos a utilizar, pues, por ejemplo, cualquier plano, no importa, porque después la posición del cubo estará en función del sistema de coordenadas global del ensamblaje. Por tanto, aquí utilizamos cualquiera de los planos, por ejemplo, el alzado mismo. Vamos a iluminar los planos en el ensamblaje y editamos
Y pintamos el cuadrado que nos va a servir de base para el cubo. Aquí el lado es de 300, le ponemos la cota y vamos a poner una relación de igual entre los dos lados. La ventaja de proceder así es que separamos lo que es la construcción del objeto de su posición en el espacio. Desde un punto de vista lógico, o digamos cotidiano, común, lógica cotidiana, es absurdo no construir una cosa que está definida, porque no conoce su posición. Este principio, digamos, es un principio que no utilizamos prácticamente nunca ya no únicamente en la industria, sino en nuestra vida cotidiana. O sea, nosotros hacemos algo y después ya veremos dónde lo colocamos o cómo lo colocamos, ¿no? Entonces, partimos de la base de que este cubo está definido y por tanto lo construimos. Después ya veremos cómo lo colocaremos en su posición correcta, ¿no? Bien, aquí tenemos el cuadrado y a partir de aquí pues vamos a pintar una de las aristas laterales, por si acaso nos hace falta más adelante. No será necesario, pero vamos a hacerla igual que esta y perpendicular al plano de la base, ¿no? Vale, ahí tenemos. No hace falta completar el cubo, cogemos, digamos, la dirección de esta arista, por si en algún momento vamos a tener que decirle la dirección de esta arista es paralela a tal cosa, ¿no? Y cerramos aquí. Ahora hacemos el croquis 2D, convertimos las 4 entidades de la base y extruimos hasta el extremo de la arista lateral. Ok, y hacemos una extrusión hasta el extremo de la otra arista. Tenemos el cubo y ahora procedemos a hacerle el corte. Para hacerle el corte vamos a trabajar también con un croquis 3D, en el cual pintamos las 3 aristas en cualquiera de las esquinas, porque después lo vamos a poder situar con facilidad en el sistema de coordenadas global, ¿no? Pintamos esto, creamos el plano y procedemos también a crear en este plano un croquis 2D con un rectángulo suficientemente grande como para recortar toda la esquina del cubo. Finalmente hacemos una extrusión corte para eliminar la parte sobrante. Ocultamos las operaciones en los planos, nos quedamos únicamente con el cubo. Una vez creado el cubo lo guardamos, guardar como, mientras estamos editándolo. Para guardar únicamente esta pieza vamos a crear una carpeta para guardar las diferentes piezas del ejercicio. Vamos a poner C065, abrimos la carpeta y guardamos la pieza con el nombre de cubo. Bien, salimos de la edición de la pieza y la eliminamos. La eliminamos porque en general, aunque la pongamos en modo flotante para poder manipularla y girarla, el programa no responde bien hasta el momento en el que la vuelves a importar. Por tanto, siempre como una medida de precaución, pues la eliminamos y la volvemos a insertar. Insertar componentes, examinamos y llamamos al cubo. Lo tenemos aquí. Comprobamos con el botón de la derecha que tenemos activado el flotar. En este caso no está activado, por tanto lo activamos con el objetivo de poder manipularlo. Vamos a poder girarlo y desplazarlo.
Bien, a partir de este momento ya lo que manda es el sistema de coordenadas global. Vamos a iluminar los planos, aquí los tenemos, y aplicamos las siguientes condiciones que nos dan, ¿no? AB es una recta horizontal. Intentamos colocar el cubo de manera similar a como nos lo han dado, con la intención, bueno, de no equivocarnos demasiado en lo que respecta a las aristas, ¿no? AB sería esta, AB, tal y como está colocado, sería la recta que queda en el lateral izquierdo, por tanto sería esta de aquí. Esta recta es paralela al plano horizontal. Seleccionamos el plano y la recta y establecemos una relación de paralelismo y aceptamos. AC es frontal, o sea, por tanto AC y el plano del alzado han de ser paralelas. Establecemos la relación y aceptamos. Y por último, la última arista es paralela al plano de la vista lateral. Comprobamos que en el isométrico esto nos ha quedado similar al enunciado, queda correcto, y cerramos todo el proceso de relaciones. Bien, el cubo lo hemos situado. Yo aconsejo siempre a dejarlos medio transparentes las piezas, con el objetivo de poder ver las partes posteriores, ¿no? Las aristas posteriores, y procedemos a hacer la pirámide. Para hacer la pirámide lo que hacemos es insertar una nueva pieza, la editamos, igual que hicimos en otras ocasiones. La pirámide es una pirámide recta, es un poliedro conocido, excepto su altura, es la única incógnita que tenemos, ¿no? Excepto su altura, por tanto la construimos. Para construirla siempre arrancamos con un croquis 3D. Con un croquis 3D y utilizamos cualquier plano que queramos. De momento los planos se van manteniendo coincidentes, o sea, la vista lateral del sistema local de la pieza pues coincide con la vista lateral del sistema global. Esto dejará de ser así en el momento en el cual giremos alguna de estas piezas, ¿no? Giremos la pieza y el sistema de coordenadas, ¿no? Bien, yo voy a utilizar la planta directamente, o sea, en la planta voy a pintar, activo la planta y pinto el triángulo equilátero. Para pintar el triángulo equilátero, cualquier parte, me ayudo de un círculo y dentro del círculo pinto las tres rectas del triángulo y las igualo. Aquí tengo el triángulo equilátero y ahora desde el centro, insisto, en este caso es una pirámide recta porque nos dicen que todas las caras laterales forman el mismo ángulo con la base, y que además la base es un triángulo equilátero. Por tanto, cada una de las caras laterales entre sí forman el mismo ángulo. Como voy a necesitar, puedo tener dudas de si voy a necesitar más de una arista lateral o únicamente una arista lateral. Si consulto el enunciado, me dan una referencia sobre la arista VK, o sea, únicamente una de ellas. O sea, yo tengo referencias con respecto al vértice, que se encuentra a la misma altura que F, y además que VK forma unos ángulos determinados con dos planos, ¿no? Por tanto, yo creo que con una arista tengo suficiente. Procedo a hacer el sólido, la altura la desconozco, tendré que volver a este croquis 3D para decirle cuál es su altura, la altura de la pirámide, y después la colocaré en el sitio, ¿no? Voy a hacer el sólido. Para eso pues me sitúo en la planta y convierto las entidades del triángulo, de la base. Ok, voy a hacer un plano paralelo
plano paralelo a la planta que pase por el vértice con el fin de hacer el segundo croquis. Compruebo, aquí ha habido un error en la pirámide, por tanto la reedito. Esta recta de aquí ha de ser perpendicular. Vamos a eliminar las relaciones, volveremos a dibujar la perpendicular. Esta es perpendicular a la planta, ¿vale? Y pintamos una de las aristas. Giro para comprobar que ha quedado bien, y a partir de este momento vuelvo otra vez a operaciones, plano paralelo a la planta pasando por el vértice. Edito un croquis 2D y coloco el punto. Y ahora recubro entre el punto y la base. Ok, y aquí tenemos la pirámide. La guardamos, a pesar de que no la tenemos cerrada. Y vamos a hacer los cálculos pues para obtener la altura de la pirámide. Vamos a apagar el plano este, apagaremos también los planos verticales para que no nos molesten, y mantenemos encendido, visible el croquis 3D, porque en algún momento vamos a tener que reeditarlo. Bien, los datos que nos dan para obtener la altura son dos, que es que el punto F se encuentra a la misma altura que el vértice se encuentra a la misma altura que el punto F, ¿no? El punto F es este de aquí, y la altura la vamos a tener que medir con respecto a la planta. Por tanto, vamos a levantar un poco el cubo para que quede separado de la planta. Mantiene su posición con respecto a los planos, por tanto no cambiamos nada. Si nos colocamos en el isométrico para identificar el punto F sería este de aquí. Bien, distancia de un punto a un plano, que sería distancia de F al plano, distancia de V al plano horizontal. En los dos casos estas dos distancias han de ser iguales. Puntos que se encuentran a una misma distancia de la planta están todos en un plano paralelo. Por tanto, una de las soluciones para ir a buscar este vértice sería crear el plano. Nosotros aquí ya no salimos de la pirámide, la guardamos, salimos y vamos a trabajar a nivel de ensamblaje. O sea, es un cálculo que vamos a hacer en el ensamblaje y que después se lo atribuiremos a la pirámide. Por tanto, vamos a hacer un croquis 3D en el cual creamos un plano que sea paralelo a la planta y pase por el punto F. En este plano se ha de encontrar el vértice de la pirámide. El primer dato, digamos, lo tenemos colocado. Pero para obtener este vértice vamos a tener que dibujar algo más. Vamos a colocarnos en el isométrico para no perder las referencias. Vamos a tener que dibujar, hacer una construcción aquí, simulando el vértice, por lo menos el vértice, la altura de la pirámide y la arista VK, que son los tres ingredientes. Bien, nosotros la pirámide sabemos que con respecto a esta base está situada justo en medio. Por tanto, nos colocamos en este plano, vamos a crear un plano coincidente con este, para poder trabajar en él. Ahí lo tenemos, dejamos de canto, y entonces en el plano pintamos la circunferencia que va a pasar por cada uno de estos vértices, con el objetivo de que sea de obtener el incentro, en este caso el circuncentro coincidente, obtener el centro de la base de la pirámide. Y ahora, a partir de este centro, nosotros trazamos la altura. Esto solo es posible hacerlo en pirámides que son regulares. Perpendicular a la cara, trazamos la altura. Sabemos que el vértice ha de estar situado en esta recta y además ha de estar situado
en este plano. Por tanto, hacemos coincidente el punto y el plano y obtenemos la altura de la pirámide. ¿De acuerdo? Ahora, conocida ya la altura, podemos dársela a la pirámide que tenemos aquí. Para ello, editamos el croquis 3D inicial, guardamos todo el conjunto. Vamos a guardar la carpeta, comprobamos que todo nos quede en la misma carpeta. Vamos a editar el croquis 3D de la pirámide y ahora a esta altura y esta han de ser iguales. Correcto. De momento lo que es la altura de la pirámide ya la tenemos. Sin embargo, la base se puede hacer más pequeña, más grande y puede crecer y decrecer. Aquí hay una relación mal colocada. La coloco. Vale, esta pirámide todavía puede ser más grande o más pequeña de base y además girará. Por tanto, todavía no la tenemos definida. Podemos continuar haciendo operaciones a nivel de ensamblaje para obtener, digamos, la posición definitiva y las operaciones ahora las vamos, como ya hemos obtenido uno de los datos, las vamos a hacer en otro croquis 3D, con el fin de no saturar el croquis anterior. Bien, el siguiente dato es que VK forma 70 grados con EFGH y 10 grados con ABD. Nosotros cuando nos encontramos con ángulos que son fijos, con respecto a planos que son fijos, esto nos determina una zona del espacio o una posición de las rectas que es conocida. El objeto que contiene todas estas posiciones es un cono. Por tanto, podríamos fabricar el cono y podríamos fabricar el cono como una nueva pieza, incluso, ¿no? En este caso, quizás no es del todo necesario. Esto lo podemos hacer cuando buscamos una recta con dos ángulos, ¿no? Pero cuando buscamos un plano difícilmente sin hacer toda la operación, toda la construcción completa, que queda algo alejado, digamos, de los objetivos de este segundo parcial, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacer la construcción estándar. En este caso vamos a hacer la construcción abreviada sin pintar todos los conos utilizando las normales, ¿no? O sea, estamos intentando buscar una recta que forma ángulos con planos. O sea, por tanto vamos a combinar normales a planos, sustituimos los planos por normales y paralelo a recta, ¿no? Cuando hay esta combinación, los ángulos que vamos a utilizar van a ser los complementarios. Si todo no son normales, el ángulo que hemos de utilizar es el complementario. Bien, hacemos la construcción por aquí a un lado. Tenemos un nuevo croquis 3D a nivel ensamblaje y pintamos las dos líneas constructivas, que serán las normales a los planos de referencia, y después pintamos una línea continua, que será la paralela a la recta que nosotros estamos buscando, ¿no? Esta recta la podemos más o menos orientar de entrada, o sea, en general las rectas son más difíciles de orientar inicialmente que no los planos. Los planos en general es más fácil de orientar un plano que una recta, ¿no? La recta puedes tener muchas dudas, o sea, no sabemos, a pesar de la posición, si el punto K está más cerca que V nuestro en esta posición de la isometría, ¿no? En esta vista de la isometría, o está más lejos. Por tanto, da igual, porque con esta construcción, digamos, de las tres rectas nos va a ser muy rápido conseguir las cuatro soluciones posibles a esta combinación de dos ángulos, ¿no? Bien, pues una de las rectas es perpendicular, uno de los planos de referencia es el EFGH, que es la base inferior del cubo. Por tanto, una recta ha de ser normal a este plano, perpendicular, y la otra es a la cara ABD, que es la cara lateral, esta cara que queda aquí del cubo. Hacemos recta perpendicular a la cara y obtenemos las dos posiciones. En la vista de isometría, esta recta que buscamos nosotros queda aproximadamente de esta manera.
O sea, se inclina hacia la izquierda. K está más a la izquierda que V, ¿no? Por tanto, sería algo aproximado a esto, ¿no? Si quisiéramos aproximarla mucho más, podríamos utilizar el e-drawing y dos vistas del e-drawing, Igual una vista puede ser el alzado, orientar la recta tal y como la tenemos en el alzado, en el e-drawing, y después la vista lateral, ¿no? Y orientarla tal como la tenemos en la vista lateral del e-drawing. Bien, paso, no lo voy a hacer, porque digamos las alternativas las voy a tener sencillas de conseguir, por tanto voy a poner los ángulos. Con la cara inferior del cubo 70, por tanto tendría que ponerle un ángulo de 20. Entre la recta que estoy buscando y esta, el ángulo es de 20. Miro que no se me deforme mucho con mi primera orientación de la recta, y después con respecto a la cara BD es de 10 grados, son 80. Por tanto, entre esta normal y esta coloco un ángulo de 80. ¿Vale? Y la orientación de la recta me queda similar a lo que tengo en el enunciado. Aún así, esto puede no estar bien, O sea, lo sabremos cuando coloquemos la pirámide y veamos que ha quedado similar a lo que tengo, igual a lo que teníamos en el enunciado, ¿no? Vale, conocida la dirección de la recta, lo que me falta ahora es lanzar del vértice a la cara inferior una recta que sea paralela a esa, O sea, el extremo de la recta estaría en el plano, más o menos quedaría por aquí, y esta recta y esta tienen que ser paralelas. ¿Vale? Con eso he conseguido la posición de la arista, pero más que la posición he conseguido el tamaño de la arista. La arista ahora, la arista lateral de la pirámide tiene un tamaño y por tanto se lo puedo dar a la pirámide. Conseguida ya esta distancia, cierro y vuelvo a editar el croquis de la pirámide. Siempre el croquis 3D. Estas operaciones de igualación de rectas, si las hacemos con croquis de otro tipo, croquis 2D o directamente con aristas del sólido o lo que sea, no va a funcionar. O sea, por eso vamos a construir siempre las piezas a partir de un croquis 3D. Y ahora esta arista y esta son iguales. La pirámide ya la tenemos, por tanto salimos, vamos a guardar todo, guardamos todos los ingredientes y procedemos a colocar la pirámide en su sitio. Siempre que vamos a manipular uno de estos sólidos, de estas piezas, lo mejor es borrarla y volverla a importar. La volvemos a insertar. Aquí la tenemos. A partir de este momento comprobamos que la tenemos en modo flotar, está en modo flotar, y podemos apagar los croquis, menos este croquis que tenemos aquí, que nos va a servir para posicionar la pirámide. Y ahora la posicionamos. Decimos que esta cara y esta cara son coincidentes, establecemos una relación de posición. Si nos lo coloca al otro lado, invertimos la posición. Podemos arrastrarla para adecuarla, con el objetivo quizás de que no se mueva tanto el cubo. Podríamos fijarlo en este momento, ¿no? Pero bueno, como vamos a seguir estableciendo relaciones, no importa. Ahora vamos a colocar esta arista y esta arista alineadas, Nos las ha hecho paralelas, y ahora este punto con este punto fusionados, y nos queda la pirámide colocada en su sitio. Estas relaciones podemos hacerlas de diferentes maneras, hay diferentes opciones. En general vamos a utilizar o elementos del sólido o elementos de... ocultamos los croquis, todos los croquis que hemos hecho, y continuamos. Bien. Vamos a poder utilizar más de un tipo de relación.
si no son contradictorias, no importa demasiado que en algún caso sean demasiadas, o sea, hayamos utilizado, digamos, más relaciones de las que son estrictamente necesarias, ¿no? Por último nos quedaría hacer el agujero, que esto os lo dejo a vosotros porque ya es una operación tradicional. Esto, editamos el cubo. Habría dos maneras de plantearlo. Sería una, pues crear una tercera pieza, porque el prisma que provoca el agujero es conocido, ¿eh? Tenemos únicamente una posición relativa, ¿no?, con respecto al sistema de coordenadas global, que es la recta LM, pero salimos de una base cuadrada oblicua, no está en el plano perpendicular a las aristas laterales, y unas aristas laterales oblicuas con respecto a esta base, que bueno, que entre las caras opuestas hay una distancia fija. Por tanto, vamos a tener dos soluciones para este prisma. El prisma lo podríamos hacer al lado, sólido, y después intentar restárselo a uno de los dos. En este caso no es conveniente hacerlo, o sea, porque el agujero forma parte de la primera pieza. Por tanto, yo aconsejo en este caso editar la primera pieza y provocarle el agujero. Bien, esto lo dejamos aquí, que es hasta donde, digamos, la solución de ensamblajes es diferente a la tradicional, ¿no? A partir de ahora, pues, editando la pieza cubo, procederíamos de manera tradicional para resolver el agujero.